Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidas, bienvenidos. Acá otro capítulo más de este Viviendo en Bioexistencia, programa que hacemos todos los lunes con mi amiga consultora Juanita. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque hacemos la segunda parte de este Habitar mi piel 2. Estuvimos hablando el encuentro anterior hace 15 días de síntomas de piel y hoy tenemos el honor de tener una invitada muy especial que gentilmente, generosamente va a hablarnos un poquito de su historia, de su vida y de cómo sanó este síntoma de piel, de prurito generalizado y cuero cabelludo. Ella es Andrea Foresi, ella hizo también el Camino Humano Puente, es consultora en bioexistencia consciente, también para que la conozcan todos. Así que bueno, ahí les voy a aceptar las dos para que me acompañen acá. Bien. Hola Hola Juanita. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y vos? Muy bien, amigo, ¿cómo va todo? Bien, bien, ¿cómo estás, amiga? Muy Tanto bien, tiempo. muy emocionada de tener esta hermosa invitada el día de hoy. Yo también, la verdad que sí, que una valiente, una generosa Andrea que nos va a contar este síntoma sanado de hace varios años ya, del 2021, que la conozco, Andrea. Bueno, no voy a spoilear más, vamos a dejar que ella nos cuente. Claro que sí. Yo no te Vamos estoy a... pudiendo ver, Juanita, ¿No me ves? Yo sí te veo perfecto. Nos y veo a los dos. te escucho perfecto, un poquito abajo, tal vez ahí subí el volumen. A ver, sí, porque ¿sabes qué pasa? Estoy en invierno, Ajá. entonces está haciendo bastante frío y tengo un calentador de ambiente en donde estoy, pero si el sonido está interfiriendo, me dices si lo apago, que igual ya el lugar está relativamente caliente. No, no, te escucho perfecto, quiero que la pases bien también, un No, poquito bajo, pero bueno, me adapto. Ahí espera a recibimos. ver. Tal vez ahora cuando entre Andrea, nos podemos ver A los ver, tres. Ahí acepté a ¿ahora me Andrea. oyes mejor? Ahí te escucho, sí. Hola, André, Andrea, bienvenida. Hola, ¿nos vemos los tres? sí. Yo, yo te veo a vos y nada más, y a Juanita no la veo, pero la escucho perfectamente. No sé vos si la ves. Sí, yo la veo, los Ah, veo los bueno. tres. Sí, yo nos veo a los tres. Aquí los estoy Acá lo viendo. importante es que yo los vea. Ustedes ya están acostumbrados. Sí, nos Sí, vamos a ya llevar. nos ha pasado. Buenas Sí. tardes, André, bienvenida. Gracias por aceptar esta Gracias, no, gracias invitación. a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer hermoso. La verdad que me sorprendieron. Estoy muy contenta. Gracias. Bueno, la verdad es que es súper hermoso cada vez que tenemos la posibilidad de tener uno de los invitados que han hecho un proceso junto con Arnaldo, el hecho de que vengan acá a dar su testimonio, porque es una de esas cosas que la gente ve y puede ver como de una forma muy tangible y como la bioexistencia, como filosofía, como camino para descubrirte, para transformarte, viene y realmente tiene todo este poder, ¿no? Como el autoconocimiento, como el transitar estos dolores que han quedado aquí, de pronto desperdigados por generaciones, pueden llegar a abrir puertas a una profundidad mayor para ti mismo. Entonces, Claro. muchas gracias, muchas No, gracias. Un honor tenerte aquí. gracias a ustedes. Me hicieron recordar todo ese camino hermoso, en ese momento no lo sentía así, pero bueno, poder conocer de dónde vengo, quién soy, la cantidad de códigos que portamos, que se nos presentan. Y bueno, como bien dice Pablo, como sabemos, el síntoma es la puerta que nos lleva a descubrir quién somos, ¿no es cierto? Así es. Claro que sí. Bueno, Así es. eh, quiero que te sientas súper cómoda en este vivo. Creo que es una de las intenciones que tenemos con Arnaldo, que cuentes lo que te sientas cómoda contando.
porque sabemos que en muchos casos las historias que vamos y que terminamos encontrando son bien fuertes. Entonces, tú cuéntanos hasta donde nos quieras contar, hasta lo que nos quieras compartir. Y yo creo que lo primero por lo que podrías empezar abriendo este episodio, podría ser contándonos cómo llegas tú a conocer de esta corriente, cómo encuentras la bioexistencia consciente. A ver, mucho tiempo estuve por la rama de la espiritualidad, que me volqué a la parte de Reiki, de meditaciones, de todas esas cosas. Sabía que había algo más, pero no, uno no tiene conocimiento. Y estaba pasando una ruptura en ese momento, estaba muy mal de pareja, ¿no? Y una amiga de toda la vida, de trabajo, de amiga mía personal, fue la que me dijo, primero empecé a escuchar a Eric Corbera, después a Borja Vilaseca, y bueno, ella era la que me pasaba los datos, ¿no? En lo que me decía yo entraba, quería saber. Y me dice, ¿conoces a Pablo? Me dice, estoy escuchando a Pablo Almazán, me dice, buscalo, Humano Puente. Bueno, y a través de ella fue como empecé, eh, entré por YouTube, y bueno, me voló la cabeza, estuve un año fácil mirando videos, que en ese momento eran videos cortitos, salvo los de la columna, bueno, de esas cosas. Yo también estaba atravesando en ese momento muchos dolores lumbares, de hecho estoy operada, y sé que es algo, no es un síntoma que estoy abordando ahora, pero es algo que tengo que ir a buscar, mis instantes sagrados ahí, porque cada tanto me viene a buscar mis dolores. Y bueno, y así es como arranqué y no entendía nada, chicos, no entendía nada. Digo, ¿de qué está hablando este hombre? Eh, y bueno, no era verlo una vez, era mirar varias veces lo mismo, ¿no? Y entrar por esto de los síntomas que siempre tuve esa certeza de que las emociones nos atravesaban el cuerpo, todos los dolores que tenemos. Y bueno, y así fue como empecé, y en un principio me recomendaron una amiga para hacer una charla de biodecodificación. Y bueno, y después de esa charla dije, no, tengo que buscar un consultor porque, bueno, resoné, pero más o menos. No era en sí lo que yo estaba buscando. Y bueno, y así busqué, entré a la página. Bueno, yo en ese momento no estaba trabajando. Y entré en la página y encontré una consultora, que no me acuerdo ahora el apellido, Janet, que es colega nuestra. Y, y bueno, y empecé a tomar consulta con ella. Y en sí tomé 2 meses. Después, bueno, y la tercera consulta no tenía turno y así fue como lo conocí a Arnaldo, que me pasó con él. ¿Lo encontraste en la página? ¿Lo buscaste en la página o te lo recomendaron? No, me lo recomendó y, o casualidad, que sabemos que no hay, no hay casualidades. Me dice, te voy a pasar con un colega, porque bueno, ella no me había dado un turno en ese momento y no tenía turnos, entonces me dice, bueno, Arnaldo Bellone, y yo me quedo y digo, vos sabés que yo conozco un solo Arnaldo en mi vida, que es mi papá biológico. Wow. Digo mi papá biológico porque bueno, tengo dos papás, que en sí viene a ser uno. Y bueno, dice, bueno, qué bueno, me dice, mira lo que estás creando, ¿no? Me creé a un segundo Arnaldo. Y así es como arranqué con él y no sabía por dónde arrancar porque, bueno, si quieren les cuento, pero pasé por situaciones donde yo conseguí un trabajo, me fui del lugar de mi casa, de donde estoy ahora en este momento, y al mes me quedé sin trabajo. O sea, fui a alquilar y me quedé sin trabajo. Entonces dije, ¿por dónde arranco? Por la economía, que no era la economía de ahora, como que está el PAC y todo lo que hay. ¿Esto en qué año fue? ¿Me recuerdas? Y esto fue en el 21, porque yo estuve el año de la pandemia, estuve acá en mi casa todo un año.
Y bueno, y después de la ruptura de una pareja, que en realidad ahí en el medio ya había empezado, yo soy alérgica ya de chiquita, bueno, había empezado con así una picazón, nada extraordinario. Y, y bueno, y en pandemia, bueno, estuve todo ese año que lo pude tolerar. Era algo que se iba y venía, no era grave a lo que yo llegué, ¿no es cierto? Eh, y bueno, se me juntó todo, se me juntó una mudanza, se me juntó, o sea, la separación de padre y madre, digamos, me fui de mi casa. Yo, si bien tengo un departamentito en el fondo, pero bueno, tuve que tomar esa decisión. Bueno, me sucedieron un montón de cosas. Me creé que al mes de irme de mi casa, mi padrastro se fuera también y dejar a mi mamá es discapacitada. Así que bueno, ahí se me empezó a hacer la bola de nieve, ¿no? Ir Claro. juntando todas estas cosas. Y bueno, y cuando empecé con Arnaldo, creo que empezamos de todo un poco, porque vas pasando por un montón de cosas, pero arrancamos más que nada por el tema del prurito, porque ya se me había empezado a brotar todo el cuerpo. Ok. Y la cabeza. Arnaldo. Y la cabeza en especial, cuerpo y cabeza, Y la, perfecto. Ujú. Arnaldo, cuéntanos un poquito para que las personas que están viendo acá sepan qué es el prurito, cómo se manifiesta, qué es en términos normales o comunes. Y bueno, el prurito es una inflamación en distintas partes del cuerpo. eh, y bueno, la típica alergia cutánea que todos conocemos y empieza a picar y a lastimarse uno rascando porque entra en un estrés que se lastima la piel cuando uno no lo controla. Es incontrolable, ¿verdad, Andrés? Y bueno, eso hace que se infecte, sobreinfecte la piel, se generen pápulas, ampollas y hasta el punto del sangrado, ¿no? Se van rompiendo las distintas capas de la piel. Y bueno, eso es tan sencillo, tan simple para verlo en la bioexistencia consciente. Fíjate cómo comenzó el relato de André, que es todo separación, separación, separación. Y bueno, y eso es lo que llegó a manifestarse en el cuerpo, esta maravillosa lógica que tiene el cuerpo de mostrarnos qué es lo que nos duele principalmente y es esto que siempre nos acompaña, el síntoma y el cuerpo nunca se equivoca. Claro Así que que sí. bueno, resonó André por ahí, porque llegó un punto de lastimarse mucho, el cuero cabelludo sobre todo. Ujú. No, era Y impresionante. Perdón. no, está bien, y bueno, entonces buscamos por ahí esa lógica porque era lo que más les molestaba, obviamente. Claro. Y son contactos vividos con ira, mucha ira, no expresada, y separaciones vividas con mucha ira, no expresada, obviamente. Yin y Yang, las dos polaridades. Eh, y siempre tenemos este punto de inicio, ¿no? Para arrancar a descubrir la historia para atrás, que es lo que nos quiere contar el clan de Andre, que se creó ella para poder venir a experimentar todo esto. Y lo Y importante que es ver también la ubicación donde más se termina exacerbando el síntoma, que ya nos está hablando también porque el cuerpo es perfecto y es como claro, una guía, es un mapa perfecto a través de los síntomas. Nos va diciendo, bueno, a nosotros como consultores, André, tú que ahora eres consultora y que recibes consultantes todo el tiempo, ¿cómo vas aprendiendo a leer el síntoma y no la historia de la persona que Claro, viene a mí? ¿Sí? tal cual. claro, porque cuando el consultante viene bastante estresado, sobre todo con este síntoma que es muy irritante, que no lo puedes controlar, yo recuerdo a Andrés esas consultas, venía muy alterada emocionalmente porque es incontrolable, le picaba el cuerpo, de verdad. Entonces, a veces se suspendían algunos turnos porque, mirá, no puedo hoy, tengo toda lastimada la cabeza, se me caen los mechones de pelo, me decía, y estoy incontrolable, no puedo asistir a la consulta, que sabemos que eso también pasa,
porque el inconsciente sabe hacia dónde vamos. Claro. Por eso que insistimos tanto en que insista el consultante en esa valentía que después va a tener este premio que tiene hoy André. Mira su cabello, Mirá, mira qué su lindo. pelo. Está precioso ese cabello. Chicos, me hice los rulos, me puse hasta perfume para estar acá. Qué linda. Y bueno, entonces, esos días antes, o ese día justamente antes de la consulta, donde a veces se puede intensificar estas ganas de no ir, porque ya te lo manifiestan las emociones, el cuerpo, no vayas porque te vas a meter ahí, y nosotros te queremos mantener con vida, te dice el síntoma. Yo te quiero mantener con vida. Vos sobreviviste así, todo tu clan, todo tu linaje sobrevivió a esto. No te podés escapar de acá. Esta es una adaptación biológica que está diseñada para mantenerte a salvo. Claro. Uno piensa que el síntoma viene desde una perspectiva anterior a entender para qué viene un síntoma, uno se siente víctima del síntoma, cuando en realidad el síntoma lo único que está tratando de hacer es mantenerte con vida la mayor cantidad de tiempo posible, aunque parezca como contraintuitivo. Entonces, Claro. qué interesante. Bueno, Totalmente. Claro, lo que entonces, pasa que llegaste. era, sí, Perdón, perdón. sí, continúo. No. Como contaba Arnaldo, lo que pasa que no podés calmarte cuando realmente lo estás padeciendo demasiado, porque lo único, yo creo que en un año me llegué a dar, creo no, fácil, 9 decadrones, porque no había ningún antihistamínico, superaba todo, pastillas, todo lo que me dieran, nada me hacía efecto. Y tenía que terminar sí o sí, por lo menos me lo daba como para bajar un poco el estrés, porque, o sea, me lavaba la cabeza de repente el salir a la calle, porque tenía que salir, se de cuenta que me clavaban cuchillos en la cabeza. El dolor que sentía, aparte, a mí me supuraba la cabeza. O sea, me veías el cuero cabelludo y me explotaba cuando tenía que hacerme por ahí la tintura. Estuve 4 meses sin hacerme, porque era una cosa que era, me quedaba el rojo vivo, y en el cuerpo ese prurito se me juntaba tanto que se me hacían manchas así, fuego, era toda una mancha así como que estuviera quemada, sentía eso, literal, en todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, porque era todo el cuerpo generalizado. Y encima sabemos que cuando lo estamos trabajando es como que se reactiva, ¿no es cierto?, en lo que es la cuarentena. Las cuarentenas eran, pero no, yo no les puedo explicar realmente. Mucha contención, André me mandaba, mirá, Hernando, se me intensificó más el síntoma, y vamos bien, porque vamos bien, esa es la realidad. Claro, Y es difícil que lo entiendan, por eso mucho acompañamiento también. Vos consulta, búscate tranquila, que eso me da a mí la garantía de que voy bien por el camino, ¿no?, que nos indica. Vamos perfecto. Aparte, las cosas que íbamos encontrando eran bombas explosivas, claro, aparte que también habíamos emocionales. encontrado mucho abuso en el clan. Claro. Entonces, es como que se juntó todo por todo lo que pasamos. Hasta se me llegó a hinchar una pierna, que fui a la guardia y quedé internada, y cuando me vieron me dijeron como que tenía, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama esto? No, bueno, no me acuerdo, ya me va a salir. Nada que ver. Y los estudios que me hacían y demás estaba todo perfecto. Es más, hasta me había bajado el colesterol en ese momento, me recuerdo. Pero, y pues yo digo, pero ¿qué me pasa? Tengo una pierna más hinchada que la otra. O sea, no, era un desastre. La verdad que lo sufrí muchísimo. Es más, no salía casi nada, pero lo que salía iba hasta con una toallita acá porque yo sentía que me chorreaba la cabeza. No, eso, trombosis. La trombosis, bueno, es profunda, claro. Claro, sí, pero no, fue, la verdad que no la pasé bien, sinceramente. Y se me caían mechones, es verdad, literal. En ese momento parecía que me había cortado el pelo y me había hecho flequillo, porque mis pelos largos quedaron cortos. Era impresionante la cantidad de pelo que se me cayó. Aparte me hacían, lo que me decían yo me lo hacía igualmente, ¿no? En ese momento, con tal de tener una mejora.
porque en la guardia me habían dicho que era herpes de zóster, una cosa así, pero me ponía hasta clara de huevo en la cabeza para que me Ah, saquen. esto que aclaraste, clara de huevo, tiene una connotación Sí, muy volada ahí, pero lo puse en el resumen después cuando lo publiqué el caso, hermoso. Ahí es pero ya vamos a llegar, esa es la, Listo, listo. sí, Vamos sí, en sí. orden Es entonces. la clara batida de, viste, estamos entrando ahí en el camino. el merengue italiano del postre. Ah, Exacto. sí, señor. Yo leí este caso cuando entré. Ahora me estoy acordando, ahora que dices lo de la clara de huevo, yo leí este caso en Sí, comunidad. porque ¿Viste? lo aclaré de ahí, sí, sí. Sí, señor, me pareció muy particular. Bueno, vamos por pasos. Entonces tú entras y nos estás contando de todos estos efectos que estás teniendo en las cuarentenas, que aparte son perfectos porque estamos hablando de síntomas que están relacionados con tercera y cuarta etapa y tiene la lógica y la reparación. Pero, ¿cuáles son las historias, si tú quieres compartirnos, que fuiste descubriendo junto con Arnaldo, que estaban sosteniendo tu síntoma? Y si quieres empezar desde lo más contemporáneo hacia más atrás, en la medida en la que te sientas cómoda, obviamente compartiendo, cuéntanos, ¿qué Eh, descubriste que te estaba mostrando este síntoma? bueno, donde arrancó fue después de una separación de pareja, pero también yo estaba recordando, después empezás a unir, ¿no? Que me pasó con dos parejas anteriores, Ujú. el padre de mi hija, con mi ex marido, estaba en la playa, eh, todo esto me sucede en la playa. Estaba en la playa y, y bueno, decís, tuve toda la tarde en el sol, qué sé yo, la mala alimentación, el fiambre que fermenta, que era mayonesa, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Que come mal. Y bueno, me había brotado, la cabeza no, solamente el cuerpo, el pecho acá, me había brotado. Bueno, termino en la guardia, lo mismo, un decadrón. Eso fue con una pareja. Después, bueno, yo me separo, tengo otra pareja, me voy nuevamente de vacaciones. Lo mismo, me sucede lo mismo. Lo único que me frenaba era el frío, el hielo, ¿no? Pero también tenía todo el cuerpo así, como que me hervía. Ujú. Eso es lo que recordé. Cuando yo me peleo con esta pareja, empiezo con el tema de la picazón en la cabeza. Sentía literal que me tiraban los pelos, que me los tiraban así, que me arrancaban los pelos a la noche. Cuando dormía, me rascaba dormida. Bueno, yo había dejado de trabajar y me decían, ¿por qué no salís un poco, te distraes, estás de venir trabajando muchos años? Eh, Me empecé a ir al club, qué sé yo, como para distraerme, ¿no? Porque uno piensa que se hace la cabeza, que... Y, y bueno, después se cortó por el tema que empezó la pandemia. Claro. Y bueno, y estuve así un año, hasta que tengo una pelea con mi papá, mi padrastro, en realidad, el que me crió. Tuvimos Papá una de corazón. mi papá del corazón. Tuvimos una pelea fuerte y yo en ese momento dije, yo me quiero ir de acá, no quiero estar más. No, siempre me quise ir, nunca sentí que fuera mi lugar. Y bueno, así fue como busqué un trabajo y después busqué un lugar para alquilar cerca de acá, desde la casa de mi madre. Ujú. Y bueno, y después sucedió que mi papá se fue y bueno, no llegué ni a los 3 años que había alquilado, 1 año y 2 meses fue lo que me pude ir. Una locura mi vida con todo esto que yo estaba pasando, ¿no? En el cuerpo y demás. Se me empezó a juntar con los temas de mi mamá porque es discapacitada y andaba como loca para todos lados, comprándole las cosas. Aparte, mi mamá también entró en una situación de que, o sea, quedó sola, tenía su cuidadora por 8 horas, ¿no? Pero bueno, mezclaba medicación,
por ahí no sé si venía una amiga y tomaban una cerveza o algo quedaba. Bueno, la cuestión que me llamaba la chica, yo pude alquilar el lugar donde mi casita, que tengo en el fondo, la alquilé también, cuando mi papá ya se había ido, ¿no? Y bueno, y me llamaba y me tenía que venir a la 1 de la mañana porque se había caído o estaba dormida o no sé qué. Y dije, no puedo seguir más así. Así que bueno, me tuve que volver porque no me quedó otra. Ujú. Porque aparte también mi madre se peleaba con todas las personas que venían, no imponía lo que ella quería y la otra persona no tenía que hacer eso. Entonces era un desastre. La verdad que fue una etapa de mi vida que fue un desastre. O sea, Bueno, un esa paso que di. fue, perdón que te interrumpa, André, esa Sí. fue la primera escena que trabajamos, ese contacto con este papá del corazón, que hubo un conflicto ahí fuerte, y ahí comenzamos trabajando la línea de tiempo que nosotros hacemos, ¿no? Muy buena reparación en consulta, André, y bueno, y obviamente siempre a la mitad de la edad, eso le estaba avisando que a la mitad de la edad había revivido la misma situación. Ok. Separación de pareja, ir a vivir con los padres y todo, pero perfecto, como sabemos que funciona el inconsciente en ciclo, ¿no? Así que fue Y, maravilloso ir descubriendo eso e ir sanando, ¿no? y Arnaldo aquí pregunta, pero así como de ver el caso, ¿esta pareja por la cual inicia todo el prurito en la cabeza estaba de alguna forma relacionado con alguno de los padres? No lo recuerdo, pero No. sí revivió la misma separación y le recordaba la separación con el padre de su hija, Mm, había Sí. pasado justo al ciclo biológico. Fue exacto. ok, ok, perfecto. Muy bien. Y entonces hicieron todas estas descargas durante vida contemporánea y como siempre es perfecto, a las mitades de los ciclos terminaron encontrando estos otros momentos así anclantes. ¿Qué pasa después en el proceso? Sabemos que hoy en día llevamos un proceso muy estandarizado que se mueve hacia atrás por líneas de tiempo, 4 primeros pasos, reprogramación de útero, pero Ujú. anteriormente no se llevaba una estructura como la que se lleva ahora. Sí, que maravillosa, con varias líneas de tiempo, Ujú. porque ahí es donde se permite expresar esta emoción salvaje kinestésica, que tampoco en ese tiempo se llamaba así, pero André entendía que era salvaje y que era kinestésica por eso le tuvo efectos, por eso tuvo efectos. Esto es también una demostración del beneficio que es expresar bien expresada la emoción salvaje kinestésica en consulta. Sí, sí, Claro que ¿No? nunca sí. me costó expresarla, mucha ira, Claro, mucha ira. sí, pero salió, no se contuvo. Entonces eso está muy bueno. Ujú. Eso en Claro, pues realidad es lo que entiendo la sonó. el hecho de que fuera prurito, esa rasquiña, nos está hablando de toda esa ira. Entonces, buenísimo que te hayas Claro. podido poner en contacto con ella y expresarla. Y ahí de este punto de las líneas de tiempo, ¿qué sigue? ¿Qué sigues descubriendo de ti a través de este síntoma? Y aparte llegamos a la parte donde arranqué, que fue a mis 4 años, que ahí Sí. estaba la separación de... En realidad se separó antes mi mamá, 2 años y medio, por ahí, pero a los 4 años también hubo una mudanza, eh, a donde yo vengo a vivir con un papá biológico, ¿no? La separación de mi papá y mi papá biológico, yo a los 10 años, 9, 10 años, no lo vi más. Eh, y eso me recordó, pasamos por esa parte donde, eh, no sé si recordás, Arnaldo, que me quedé en la vereda sentada en una piedra Mm, esperando que venga mi papá, que nunca vino, mm, Mm, y me llevó a esta pareja que la última vez que lo vi, fue mm, una mirada en la vereda, ¿no? En su auto, que vos sabés adentro que decís, ya está, no viene más. O sea, esto mm. fue el final, ¿no? Eh, pero bueno, me llevó a pasar por todo eso, en la parte de contemporánea. Ahí en realidad es donde arrancó el tema del rascarme, de la prurito solamente en las piernas, en los brazos, arranqué de esa edad.
Ok, de los 4 años más o menos. muy bien, ok. Y de ahí entonces, ¿qué pasa después? Yendo para atrás, En su proceso, claro, porque como les digo, yo no sé cómo fue el proceso, nosotros ahorita lo tenemos súper estructurado. ¿A qué etapa pasan después de haber encontrado este punto como tan importante que está muy relacionado con el padre, con la separación y que tiene Bueno, tanta yo te lógica con lo que se ve comento, después? yo ya había hecho histaminosis y empecé a utilizar los 4 primeros pasos. Ok, Porque eso de que lo aprendí me pareció súper importante utilizarlo porque, bueno, es una etapa muy donde se importante. anclan todos los síntomas. Ujú. Ese niño congelado que todavía está, no congelado, sino muy receptivo de las emociones de mamá, está muy embebido. Bueno, y Exacto. hicimos esa línea también. Sobre todo como comenzó a esos 4 años, ella fue esa separación abrupta, y desde ahí ella aporta el cito. Desde ahí en su vida contemporánea. Y bueno, después pasamos a esa etapa de 4 primeros pasos y después la reprogramación de útero y análisis de proyecto y sentido. Sí, fue bastante Parecido. parecida a al formato que usamos ahora, más completo, más cantidad de consultas. Pero Muy bien. ¿Y qué descubriste en estas etapas, André? ¿Qué- en los primeros Ah, 4, en, en mamá. en mamá, y bueno, en mamá también se repitió a sus 9 años que perdió a su papá, en la separación con su papá que falleció a los 9 años de ella. Eh, También la misma repetición de tener un padre biológico, un padre de corazón, Ujú. eh, muchas cosas. Recórdame, Arnaldo, por favor. sí, sobre todo pudimos ver en el reproductero ella haber padecido mucho en soledad esta embarazo con André, muy separada Claro, emocionalmente de claro, papá. claro, tal Claro, eso es Y, cual. lo que quería preguntar también, porque de pronto vemos el síntoma aquí biologizado, el que me dice aquí hay una separación, una necesidad de contacto o contactos Claro. vividos con rabia, pero por lo general cuando vamos a la etapa de mamá, mamá no me manifiesta el síntoma, pero me muestra cómo ella todo el tiempo está programando mis células con esa emoción de me siento separada. exacto. Claro, bueno, mi madre también estaba separada bueno, de su madre, de su padre, con su pareja, que, o sea, con mi padre biológico, una separación total porque nunca ni estuvo ni se sintió contenida, ¿no es cierto? Ujú. No había nada, había un rechazo total en sí. Mm, Con Arnaldo también fuimos viendo por qué aparecían, por ejemplo, infidelidades en las parejas y mm, llegar a ver que si fui concebida en una infidelidad. Claro. Porque mi mamá en sí, su primer amor fue mi padre del corazón. Mi padre del Oh, corazón la deja y se casa con otra mujer, porque le mm, dicen que estaba embarazada, cosa que no fue cierto. Mi mamá, por no querer tener una familia, ¿no? Porque estaba sola, venía de la provincia, vivía en una pensión, eh, también se junta con mi papá y fui concebida en una infidelidad. ¿Por qué? Porque le miente a mi papá. Ella quería tener un hijo, mi papá en sí no quería tener un hijo, ¿entendés? ok. Entonces hay como mucho ahí en el medio de estar sola, de no estar acompañada, que la pareja no la elija, un montón de cosas. claro, Claro, sí, no es hija deseada del lado paterno ya. Ahí ya Claro, concebida ahí hay como una separada. separación súper grande con este padre que te está mostrando. claro, Claro. Otra cosa que me parece súper interesante es también esa ira por ese contacto
hasta qué punto, si mamá realmente no quería esta pareja, pero se está con esta pareja por tener un hijo, para que este hijo sea su compañía, no se vivieron esos contactos con rabia, porque al final, si estoy con esta relación y en esta relación, pues va a terminar habiendo contacto que de pronto mamá no quería. ¿Cómo no Sí, se va a vivir ese contacto con rabia, no? sí, eso Claro, también lo encontramos totalmente, sí, 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 tal cual. tal cual, sí, sí. Aparte también el contacto que ella por ahí quería tener, mi papá no lo quería tener. Entonces era un contacto de violación, vamos a decir, ¿no? De Eso es súper... abuso, Sí, porque no, como que no quedaba otra, digamos. sí, Pero igual también hubo eh, agresión, cuando estaba embarazada, hubo agresión física, eh, así que hay mucha ira, ¿no es cierto?, contenida claro. en la Claro, panza. mucha sumisión y desvalorización por parte de mamá. Claro, tal Y ahí cual. está el contacto, ¿no? Contacto de más. Simplemente sabemos en la bioexistencia que el golpe es contacto de más. Y es un Demasiado. contacto que no gusta, obviamente. O el contacto obligado, en el caso de la sexualidad también. Es un contacto de más que nos gusta, pero es una creación perfecta de mamá. Aclaremos esto para que nadie quede mal visto, porque sabemos que viene de una historia anterior. Claro, Mamá todavía tenía vivo el duelo de su padre fallecido, que nunca pudo hacer ese proceso, entonces también tuvo que lidiar con esta separación de la persona que realmente sentía más amor, por lo que dice André, como ujú, le pasó con su papá biológico. Sí. Y Y tener eso un contacto con alguien que no sentía amor para sentir esta ira que le tenía guardada a papá cuando se sintió abandonada, ¿no? claro. claro, Esta es la repetición perfecta de abandono paterno que no lo quiere hacer porque es una muerte real, pero sabemos que hay abandono. Entonces, y esa ira queda guardada porque en la cultura está mal visto expresar esta ira hacia una persona que falleció. Pero realmente Claro, abandona. claro. totalmente. Pero dentro de mamá está todavía esa niña de 9 años que está sintiendo, mi papá se fue y me abandonó. Sí, Claro. Y yo he tiene tenido por todas, ahí alguna conversación con mi mamá cuando empecé con todo esto, que por ahí uno quiere saber más o pregunta, y, y mi mamá tiene hoy en día 77 años y te cuenta y se pone a llorar. No siempre, Claro. pero en un principio cuando me contaba, o sea, ahí te das cuenta la emoción guardada, ¿no es cierto? Reprimida en no haber podido expresar como Mm, hacemos nosotros en decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te moriste? claro, ¿No? Aparte de los hermanos que ella tiene y todo, ella me decía como que ella era la preferida del papá, ¿no? mm, claro. Recuerda que la sentaba en la pierna y que le tocaba el pelo y cuando estaba Ahí está enfermo. Andrea sacándose eso el Ahí es pelo está, para claro, que... el pelo, ¿no? ahí Mm, El está. contacto exactamente Le en el tocaba, lugar claro, le tocaba la correcto. cabeza y que por qué no te pusiste la cadenita, le decía a y su... Andrés se brotaba el Eso, pecho. sí, Claro, tal cual. total. Sí, sí, Inmenso, tal cual. inmenso. Qué lógico es esto que vamos encontrando gracias a los síntomas. Y entonces pudieron encontrar esta conexión y este gran momento como súper importante en la vida de mamá. ¿Y, ¿Y qué hacen después? Van al análisis de proyecto de sentido y qué pueden ver en esta etapa del proceso en relación con el síntoma. ¿Lo recuerdan? Porque yo sé que fue hace muchos años. Sí, ella, como bien dijo Andrés hace un ratito, venía de una provincia, Tucumán, ¿no, Andrés? Sí, Tucumán. Del norte argentino, que es una provincia que no tiene tantas posibilidades de desarrollo como en Argentina, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, perdón, por lo menos en el clan este, y en búsqueda de una mejora, la madre se vino para la provincia, para Capital Federal o ¿A Gran qué Buenos edad? Aires. Sí, sí, se va a vivir una pensión. Claro, a ¿Cuántos una años pensión. tenía mamá cuando pasa esto?
Y ella tenía, creo que 18 años, no, antes primero una casa de familia. Una casa de familia la había dejado la madre, y la madre viajaba todos los meses a buscar la plata. Y le Eso, pedía al dueño que no la dejara salir, o sea, que viviera ahí. mm, en Pero esa por eso, pensión. contacto con la madre, o sea, tampoco no tuvo contacto, no tuvo una buena relación. De hecho, cuando se separó, o sea, la madre no estuvo, porque la madre le dijo, acá no vuelve ninguna hija separada. Y bueno, Y se fue a fue vivir a... ahí cuando conoce a papá biológico de Andrea Claro, y para salir de esa situación como que también ujú, se pone en pareja con él, ¿verdad? claro. Sí, Primero conoce a mi papá del Ah, corazón, a primero a él, Luis, claro. desde a Luis. Y después lo conoce, o sea, cuando Luis la deja, lo conoce a mi papá, Arnaldo. Ujú, Sí, sí, wow, tal cual. qué interesante esto que dices, porque me contabas al comienzo del vivo que al principio no sabías si trabajar temas de economía o temas de piel o temas de, o sea, como que estabas un poquito por todas partes, pero fíjate cómo la historia también nos va mostrando estos pequeños componentes que van relacionados en sus ramas con la economía, ¿no? Porque Tal qué cual. fuerte que el contacto con mamá viene a estar dado por me ve una vez al mes y ella viene es por la plata y ya está, por el dinero y ya está. Entonces por ahí hay como ciertos componentes que están bien interesantes para analizar. Pero ujú. bueno, llegan hasta este punto y ya después de esto empiezan a entrar en lo que es la etapa final del proceso, me imagino que es la etapa de Riorixin. Sí, no, transgeneracional también, analizamos bastante. Okay. André, como de papá biológico, no tenía tanta información, nos enfocamos en el papá de corazón, que ya vivió varios años con él y Sí. conocía más su historia, se embebió de toda esta historia, y esto también está bueno para aclarar a las personas que no tienen datos de su árbol porque son adoptivas completamente, adoptadas, y no tienen datos de su árbol biológico, que se trabaja tal cual con el árbol que tengan, y si no tienen árbol, datos del árbol adoptivo también se puede seguir Claro, trabajando. Sí, porque es perfecto. Vos fijate que Ujú. si bien yo tuve abandono de mi padre, ¿no? Biológico, me creo un padre del corazón donde tampoco tengo una buena relación, donde Mm. tampoco fui vista, fui elegida, un montón de cosas. O sea que no es necesario. y La, que la las persona con la, historias la persona que es la que te rodea, la que vos tenés en tu realidad, es esa con la que tenés que Mm. trabajar, el vínculo que vos tenés en sí. es la que te creas perfecto y que si eventualmente llega a aparecer la historia del papá biológico, terminas dándote cuenta cómo son árboles espejo perfectos Tal porque cual, lo de preciso para trabajar en lo que necesitas. Entonces, sí, es Sí, perfecto. muchas veces cuando hay un hijo adoptivo acá, una persona adoptiva, un consultante adoptivo, adoptado por esta familia y sabe, tiene todos los datos de esta familia, más arriba encontramos que esta familia fue la que dio a este hijo y ahora lo está rescatando, claro, ¿no? tal La cual. compensación de Sí. esto que llaman karma y dharma, cómo estoy yo reparando los sucesos que pasaron generaciones anteriores. Me pasó muy, así como un pequeño paréntesis en un caso de economía que estoy llevando, que es una anécdota de una persona que pierde las tierras por una apuesta, creo que es, y luego 2 generaciones más abajo, por matrimonio, las tierras vuelven a la familia. Claro. Es perfecto. Las Así lo que mismas dice. tierras. Perfecto. Las mismas tierras que se perdieron en la apuesta se terminan ganándose nuevamente por matrimonio y sin, digamos, tener eso, digamos, de enfoque o de punto. Solo ocurre. Claro. Claro. Y bueno, en la Qué parte maravilla. de, por ejemplo, de mi abuela, ¿no? De mi abuela por parte de mi papá del corazón, ahí es donde fuimos también a ver un montón de situaciones de que eran, ella los veía como un abuso porque tenía un amor, que tenía un amor en cada pueblo, ¿no? En cada puerto. Y cada vez que Ajá. venía, es como que la tomaba, ¿no es cierto? Era
¿Te acordás vos, Arnaldo? Sí, sí. Pasamos por muchas situaciones de contacto, o sea, con ira, porque era Ujú. un abuso. La Claro. dejaba, se iba, estaba con otra y así. Eso es por parte de mi abuelo, ¿no? Claro, Y De sentir parte de como estas manos de este hombre con el que yo estoy teniendo relaciones han tocado un montón de mujeres, mientras tanto en otros puertos y todo eso también, ese claro, contacto con, no, o claro. sea, contacto con rechazo, claro, total, e ira, sí, sí, tal cual. como en una incoherencia también, en una Ujú. Claro, disyuntiva de no estar con este hombre, pero al mismo tiempo me da asco de pronto. Exacto. Sí, tal cual. impresionante. ¿Qué otras cosas pudieron ir encontrando, descubriendo, ya acercándonos un poquito más a los orígenes de donde se ancla este síntoma que vino a transformarte la vida? Bueno, creo que mucha más información André no tenía, porque en ese momento ahora cuenta que se abrió más mamá, porque obviamente trabajando en ella mamá empieza a recordar Sí, más cosas, ¿no? obvio. No tenía mucho más que eso de que mamá se le había fallecido el papá de chiquita también, y bueno, era por repetición, que para salvarle la vida al papá, Andrea a los 9 años lo deja de ver, a los 10 años también. No es una muerte real, pero es una muerte simbólica que le salva la vida al papá. Así Claro, funciona el inconsciente. Te tengo que alejar por amor biológico, porque si no, tu papá muere de verdad. sí, ¿No? Y también, como hay violencia, en la gestación hubo violencia, André lo acaba de decir, más vale te separo. Te salvo la vida, te separo. Contacto y abandono, violencia y abandono que a veces se da dentro de la misma contemporaneidad, ¿no? Y hasta llegamos a saber hasta la abuela, ¿no? Todo lo demás lo descubrimos en Rerixis. Sí, Fue maravilloso, ujú, fue maravilloso. sí, sí, tal cual. No sé si recordás vos, André, más de tus bisabuelas, tu bisabuela y tu tatarabuela. Sí, sí. Bueno, también de mis abuelas, de dejar, de tener varios hijos y con un padre diferente. Creo que está casada, se casó 3 veces y fallecieron los 3 maridos. Que me acuerdo que Arnaldo me dijo, venís de un clan de mujeres solas, De de, viudas. Sí. de mujeres viudas. Que esto que Bueno, dice Pablo, querés parecer adivino cuando una persona, una mujer te dice, me abandonó mi pareja, vení de un clan de viudas. Y eso lo experimenté con André y era así, claro, era así. claro, porque todas las mujeres, o sea, quedan solas. Mi abuela también, Claro. bueno, su marido, eh, la otra persona con la que estuvo. eh, y eso recuerdo de mi bisabuela. Pero llegamos a mi tatarabuela en Río Sí, Orinkins, exacto. que, fue- que llegamos a la historia de estar en el mar, Sí, con su pero gran amor. anterior la bisabuela, que mamá repitió muy reparando esa historia, eh, esta tatarabuela, como la crió sola, la tiene que entregar en un lugar Ah, que sí, ella, a ver si te acordaste ahí, que la entrega la deja en un, ¿cómo se dice? un prostíbulo. En un prostíbulo, para que me confundí con otra cosa. Sí, que la deja en un prostíbulo, claro, y ahí tiene también el contacto con ira de los hombres, ¿no es cierto? De que tenía claro, que trabajar ahí, sexualidad. que era copera, eh, y sentir, bueno, el abuso de tener que hacerlo sí o sí, porque tenía que sobrevivir, ¿no? Y que esta tatarabuela hacía exactamente lo mismo, la venía a visitar para buscar el dinero. Sí, Mira qué buscaba, fuerte, cómo se buscaba el dinero repite. y se lo llevaba, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Eso. Y ahí también dice, no Y, sé quién dijo que acá dice, está contando parte de mi historia con el dinero. Me dejaban en casa de ah, familia y mi qué mamá venía bueno, a llevar mi dinero, y no me dejaban salir. qué No bueno, sé si me qué acuerdo. bueno. Amigo, yo no tengo no estoy viendo los comentarios, entonces estás en función del lector. Ya Andrés te está Acá dice, les reemplazando muy contesté. bien. Exacto. claro, acá dice, Mónica es estilista, dice acá.
Qué Sí, maravilla. Mónica, gracias. Ella siempre nos acompaña en los Es verdad, vivos, te gracias. aporta mucho. Gracias, Mónica. Muy generoso también Ahí está, este estamos aporte para que da. todo, ¿viste? Yo leo tu Mm. parte, Juanita. Dale, dale. Muy bien. Y Así que, entonces, bueno, y después hicimos tanto reorín sin recuerdo. Claro, esta tatarabuela, ¿qué pasó? Ahí fue donde se desactivó, cuando llegamos al Yan de esta historia, donde ahí apareció el primer muerto real que quedó, que yo el otro día lo conté, pero era a la inversa. a la inversa, sí. Claro, que André cuenta que cuando va al mar, a la playa, ella sentía más fuerte estas inflamaciones, estos pruritos se le manifestaban ahí, picazón de cabeza y todo eso, justo con la pareja. Y bueno, llegó que a esta historia se manifestó en Relixins que están en el mar y este tatarabuelo muere ahogado, joven, y la tatarabuela embarazada de su bisabuela. Wow. Y no lo puede rescatar, no lo puede salvar. Y bueno, ahí fue muy fuerte esa. Que Ujú. André, no sé si la sabías esa historia del árbol, ¿la tenías en conciencia o no me acuerdo si apareció sola en Relixis? No, no, apareció sola. Apareció Ah, sola. bien. Porque Bueno, también a veces nosotros sabemos la historia, tomamos conciencia de que esa historia está, de que ese hecho doloroso está, de esa claro, tragedia está. Pero hasta que no entramos a Relixin a resolver lo que pasó ahí y a ver si realmente es así, porque muchas claro. veces el plan distorsiona, se hace un teléfono descompuesto de generación en generación y acá nos llega una información totalmente distorsionada. Entonces, cuando uno revive la escena, ahí se manifiesta tal cual es y uno puede ver que tal vez está totalmente distorsionada. Esto que pasa en la película de Coco, que todo el clan lo acusaba, este bisabuelo que era El más malo, que se visto. había ido, Claro, egoísta, que no apareció más y resulta que había sido envenenado por su socio y había sido estafado. No es que se había ido con mujer claro. o solo a disfrutar de su fama y su fortuna. Bueno, en este caso pasó eso que cuando esta tatarabuela, estando embarazada, esta bebé, que es la bisabuela de Andrea, quedó anclada a ese recuerdo doloroso. Pasó a ser un alérgeno más, ¿no? En este formato alérgico que tiene todos los síntomas. Un niño cuando viene con este drama, cuando vos lo ves, tu inconsciente dice, este niño te recuerda que el drama pasa en muchos síntomas, en todos en realidad, cuando hay una tragedia tan grande cerca de una gestación o en la misma gestación, ¿no? Entonces, esa niña a la tatarabuela le recordaba este hecho doloroso, entonces la entregó dolorida todavía por esta tragedia eh, y no la cuidó más, la entregó ahí, a ese lugar, y ahí donde fue que André completó de sanar, porque recuerdo que después de esa cuarentena estaba súper emocionada, me mandó las imágenes, porque a medida que íbamos avanzando, el cuerpo también iba manifestando sus costras, que también eso le causaba un poco de estrés, porque me iba a quedar así, el cuerpo con marcas y qué sé Igual yo. me quedaron, sí, me quedaron manchas, o sea, me quedaron donde se hacía la aureola en el sentido de que se amontonaba el prurito, me quedaba la mancha en las Claro. piernas, en la espalda. Eh, sí, después también fue un proceso que empezara a Y el crecer el pelo. alumno me dice, no, no tengo más nada, no tengo más nada, la piel totalmente en su estado óptimo, digamos, natural, así que fue Y maravilloso. lo mismo seguí con el tema de la cabeza, no a ese extremo, porque ya no Ujú. supuraba ni nada, pero me hacía la tintura, por más que hiciera suave, y me rascaba y se me brotaba todo el cuello, seguí como bastante. Ujú. O sea, costó, pero lo peor
en ese momento pasó. Después como que me quedaron secuelas, ¿no? Que se fueron aminorando. Pero, Claro, es que, Claro, esto que sabemos que si el síntoma persiste es simplemente porque falta, hay más información por resolver claro, y más y de camino por hecho, realizar. Por eso es que este camino es eterno, uno es no, consciente de que tiene que continuar, es maravilloso. Bueno, y continuaste, Andrés, si querés bueno, y contar, esa después de que tatarabuela, no te vi esa, más yo, te esa encontré ahí en tatarabuela, un encuentro con Pablo, recuerdo, en el libro, el séptimo libro, y estaba muy sí, bien, muy feliz, sí, todavía contento por este logro, y ya eras consultora. sí, sí, hace 2 años Ujú. que dije, yo tengo que hacer esto. Pero bueno, también un proceso. Pará, ¿y esa tatarabuela cómo se llamaba? Ah, ahí está. Ah, Se llamaba Ana Clara, y ella lo único que la calmaba, ese dolor y esos pruritos, es un remedio casero que no sé quién te lo recomendó. y una abuela que iba en ese momento porque me dijeron que tenía herpes zóster y que tenía que ir a curarme con ella y bueno, nada, me había dado todo lo que me daba la abuela en ese momento, yo me lo ponía Que sería, para sacar se llamaría como tu tatarabuela, Ana Clara, ibas a ver a Ana Clara. el fuego que tenía en el cuerpo, me decía, ponete espinaca, ponete acelga y para que te saque, yo me ponía Claro. acelga, ponete clara en la cabeza, yo me ponía clara en la cabeza. Lo que me dijeran que me sanara, que me calmara algo, Ujú. porque era un estrés desde que me levantaba hasta que me acostaba, de no, sufrirlo, y ¿no? sabes que me parece inmenso parte del proceso, bueno, que se van entonces estos síntomas iniciales, los más fuertes, y que a pesar de que todavía permanece un poquito el otro, gracias a todas las puertas que se fueron abriendo Claro, gracias al proceso que hiciste con Arnaldo, que ya te abre las puertas para que tú puedas empezar a conectar contigo misma y empieces a hacer movimientos en base a esta nueva persona que has descubierto que eres, las exacto. cosas siguen su curso y sigue esa sanación, porque me ha pasado también esto. Yo trabajo o trabajé en mi ciclo anterior epilepsia y hoy en día no hay cosas que yo, digamos, todo el día estoy viendo, todo el tiempo sigo viendo cosas de ese específico síntoma, inclusive después de haber terminado más de un año después ese proceso y sigo sanando. Entonces es el hecho de que vas con un consultor, te acompaña a abrir ciertas puertas y esas puertas ya no se pueden volver a cerrar, inclusive a pesar de que hayas terminado ya ese proceso. Y es Claro. hermosísimo. Claro, de hecho, yo cuando le preguntaba a mi mamá, me decía que mi papá biológico también tenía alergia en prurito en las piernas. Ajá. Cuando, antes de que yo nazca, él tenía las Mm. piernas, se rascaba, como yo, con los mosquitos, y sí, tenía todas las piernas marcadas. Y algo que también recordaba la otra vez, esto que estábamos contando de la costa, ¿no? De cómo me protegía. Yo hace 3 años me fui con una amiga a la costa, con una amiga, y voy a tomar el micro. La cuestión es que pasaron 2 o 3 micros de la gente que estaba ahí y quedé yo sola con mi amiga. Y me dice, André, ¿por qué no llamás? Había un número ahí para reclamar. Bueno, llamo, le digo, mirá, yo estoy acá, no llegué tarde, no, nada. Me dice, no estás anotada en la lista. Es decir, nunca me pasaron a buscar. Mirá cómo Recuerdo que esto pasó en una cuarentena, así que vos me contaste. me entendés cómo eh, nada, me vino a buscar una camionetita y me acercaron al micro para poder irme. Y anteriormente a eso, cuando me iba sola, que estaba peleada con esta pareja, que le bancó todo, también iba en el micro y se quedaba el micro. O 1 hora, Mm. 2 horas afuera esperando. A la vuelta, en el mismo viaje, me volvía y se paraba el micro. Yo decía, dale. Cosa, viste, que no entendés, que decir, qué mala suerte que tengo. Pero Eso bueno, es para que te reconozca creadora y bueno, y esto que lo claro, hiciste, ¿no? Porque confiar en eso de que uno es creador de hasta el motor del micro que se rompe antes de salir en el viaje hacia donde me está protegiendo el inconsciente. Lo mismo puedo claro, hacer con los bancos si yo tengo un conflicto económico de pérdida de dinero, de todo el dinero,
me está esperando el banco para que yo deposite el dinero ahí para que cierre el banco y pierda todo, porque tengo que revivir la historia. Obviamente, ni hablar de estafas, cómo la economía está aparejado con la pareja, cómo va de la mano con la pareja, o sea, con todo. Yo también, en su momento puse plata en una financiera y me estafaron. Claro. Un montón de estafas también en mi vida. Pero bueno, es Inmenso también porque entender, hablamos de temas así como económico, por decirlo así, el padre representa la economía. Claro. O sea, hasta cierto punto la historia que nos estás contando es que este padre fallece, ¿cierto? El padre fallece ahogado, mamá se ujú, queda afuera, pero mamá tampoco puede entrar a salvarlo. ¿Por qué? Porque está embarazada. claro, Mm. Entonces, aquí, este hecho, este embarazo, este estar en este proceso representa que yo puedo perder a mi padre y estamos yendo en un sentido, digamos, muy antibiológico y que nos está hablando de una carencia muy grande. Entonces, está bien interesante para entrar a revisarlo si vas a hacer en alguna vez, en algún momento algún ciclo por economía o si lo has hecho porque estaría súper no, chévere ver esta otra. cuando termine, que todavía me falta, el ciclo que estoy ahora, bueno, calculo que empezaré por economía porque me viene a buscar, eh, creo que a todos nos toca, ¿no? A todos nos Creo que lo toca. más completo, hay que arrancar por el tema de la economía. Mm. Pero bueno, Eh, muy por el bien. momento Bueno, estamos en otro. chicos, me encantó sentarme a oír la historia. Es súper nutritivo poder hablar con los dos, contigo que viviste todo este proceso, con Arnaldo que te acompañó, porque podemos ver las dos caras de la historia. Eh, Se nos va un poquito más largo, pero a mí me gustaría preguntar esto también porque creo que es absolutamente perfecto porque el consultante que nos ponemos enfrente es nuestra creación. ¿Cómo Mm. sientes tú, Arnaldo, que Andrea fue tu creación perfecta? Bueno, primero que es doble mía por Andrea, Ujú. ¿no? Yo soy Arnaldo. Y, y André esto nunca lo supo porque jamás, obviamente se habla del consultor o la consultora de subir al consultante. Pero Andrea, justamente, casualmente, se llama Andrea Rosana y mi hermana, que es 7 años mayor que yo, se llama Rosana Andrea. Y yo recuerdo ver a mi hermana rascarse la cabeza y que se le caigan los mechones también. Me sané a mi hermana, un síntoma de mi hermana con Andrea Qué y me bueno. mostró obviamente parte de mi historia en la otra polaridad este, de abandono de padre y yo de madre, a la inversa, totalmente a la inversa. Así que fue muy bueno ver esa polaridad, ¿no? Yin y Yang. Y fue perfecto ver todo eso y sanarlo en mí también, junto con ella, Claro. esa separación, porque en mi rama, en mi árbol completo, a la altura de abuelos, tengo todos mis abuelos fallecidos, las bisabuelas, y la Mm, única que falleció su papá a los 33 años es mi abuela materna, igual Ujú, que la mamá de André. ujú. claro. Y ella de 9 años, obviamente. Así que sané a mi abuela en esa, y me sané yo, obviamente, porque yo en ese momento también estaba descubriendo toda esa historia, porque yo también no tenía muchos años de consultor, y me ayudó mucho a descubrir a ser consciente de todas mis historias en el árbol, porque no Claro. las tenía tampoco en ese momento. Así que bueno, te lo agradezco hoy, André. Igualmente siempre te lo agradecí cuando hacíamos la consulta, porque de donde Siempre estoy el estoy ante consultor y mí, la ¿no? consultora, ve su historia espejada en su consultante y vamos sanando juntos. Claro. Es Por eso maravilloso. siempre el que está enfrente nos muestra lo que tenemos que sanar. Siempre estoy ante mí, obviamente. Sí, totalmente. Y Claro que sí. yo pensaba también esto, digo, esto que me costaba a mí arrancar, mostrarme, y
qué representa el padre, ¿no es cierto? El que te dice, dale, vas bien, el que te da la mano. Y acá, ¿quién me está dando la mano? Mi papá. Y vos, Gracias. Con ¿no? Arnaldo, hermano, Tal totalmente. cual, El referente, claro, el referente, tal cual, sí, sí, tal sí. cual. Entonces, Hermoso. Qué Y yo hermoso. también, totalmente agradecida. me encanta, siento que fue una conversación súper bonita. Gracias Arnaldo por compartir esta parte para que Andrea también pueda ver el efecto que ella como tu creación tuvo en tu vida y en tu propio Ujú. camino y tu sanación. De hecho, así desde esta lógica, Andrea no podría haberse sanado, no podría haberse recuperado si tú no hubieras sanado esa parte gracias a sus historias en ti. Entonces, Eso, qué hermoso es esto que hacemos. Muchísimas gracias por aceptar la sí. invitación, André, para venir acá hoy y Arnaldo por proponer que Andrea viniera acá a contarnos este hermosísimo proceso en el cual la acompañaste a sanarte. Sí. Totalmente. Gracias, André, gracias, Sí. Juanita. Muchas gracias a los Una hora dos. maravillosa, gracias, mucha generosidad tuya, compartir tu historia tan abiertamente, la verdad. Y se nota que estás sanada porque se te ve reluciente, alegre. Y, y bueno, eso quiere decir que has trabajado y has sanado Y esos seguimos dolorcitos por del este alma. camino Y porque estás continuando, eso es. eso es lo importante, continuar y sanar, porque es lo que queremos hacer todos, ¿no? Gracias, un honor para Gracias a mí. ustedes, chicos. Los honro. Me honro. Gracias a Gracias. los que Ahí nos está. acompañaron, que no los pude leer, pero bueno, gracias. Bueno, ¿ustedes me comparten? Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Gracias a todos los que Gracias. estuvieron, a los que lo van a ver después, que le va a ser muy, muy nutritivo este vivo. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.